Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Yo muy bien y espero que ustedes también. El día de hoy les traigo la segunda parte de esta serie de videos que he diseñado con la idea de que sirvan de introducción para aquellas personas ajenas a la programación o bien de repaso a quienes quieran volver a programar. Y el video del día de hoy lo llamaremos Programación Secuencial Básica. Primero vamos a hablar de qué herramientas son las que vamos a necesitar para hacer nuestro primer programa. La primera de ellas, la más sencilla y la más fácil de conseguir si están en un programa, en un sistema operativo Windows, es el bloc de notas. Esto lo vamos a utilizar para crear y escribir nuestro algoritmo. También vamos a hacer uso del programa Raptor. Esto es para crear y diseñar nuestro diagrama de flujo. En el video anterior puse su enlace para descargarlo, pero si les parece más sencillo o no llegaron a descargarlo en ese entonces, voy a poner de todos modos los enlaces para descarga aquí en la descripción de este video. También vamos a hacer uso del compilador DebC++, que como había mencionado también o explicado en el video pasado, es donde vamos a escribir en el lenguaje C y vamos a compilar para generar nuestros archivos ejecutables. ¿Qué librerías vamos a utilizar? stdio.h, también había hecho mención de esta en el video pasado y les mencioné que sirve para los comandos de entrada y salida, los más básicos, que son scanf y printf respectivamente. Vamos a hacer uso de la librería conio.h para la función get, que en este caso nos va a servir para finalizar el programa. También vamos a hacer uso de la librería math en el segundo programa que vamos a realizar, y esto es para las funciones matemáticas, como elevar una potencia al cuadrado o sacar una raíz cuadrada, son un ejemplo. Vamos a hablar ahora sí directamente de nuestro primer ejercicio, la suma de dos números. Yo sé que muchas personas comienzan explicando programación con el programa de Hola Mundo. De hecho, les expliqué, les mostré unas imágenes en el video pasado de cómo se escribe. Me gusta empezar directamente con un programa que requiera una interacción por parte del usuario. Por tanto, vamos a comenzar por este. Vamos a comenzar primero desarrollando un algoritmo. Para eso, vamos a hacer uso de nuestro bloc de notas, como lo pueden ver aquí. Y recuerden, todo algoritmo tiene que tener un inicio y un fin bien definido, por lo tanto el primer paso siempre va a ser inicio. En el segundo paso vamos a pensar cuántas variables necesitamos, o más bien, que ocupamos que guarde la computadora. Como dijimos, este programa, de hecho lo voy a escribir aquí arriba, es programa que realiza la suma de dos números. Como lo acabo de decir, tenemos primero que saber cuáles son esos dos números para realizar la suma. Entonces, el primer paso sería solicitar o bien, equivalente, pedir el primer número. Como tercer paso, tenemos que indicarle a la computadora que almacene o memorice este primer valor. Y esto es almacenar este valor en una variable. Número 4. Pedir el segundo número. Número 5. De manera repetitiva, vamos a almacenar este valor en una segunda variable. Ahora, a este punto tendríamos ya almacenadas las dos variables con los dos valores que nos acaba de proporcionar el usuario. El número 6 sería ahora realizar la operación. Esto es realizar la suma, y como tenemos también que ese valor se preserve, el del cálculo, aquí mismo, y almacenarla en una tercera variable. Quizá a algunos les resulte
algo extraño el que haya hecho dos pasos en este, pero cuando lleguemos a la parte de código esto va a tener un poco más de sentido. Número 7. Hay que mostrar, ya tenemos almacenado el cálculo de la suma en una variable, la tercera variable. Ahora tenemos que mostrar esta información al usuario y es imprimir o mostrar, imprimir el resultado de la suma almacenado en la tercera variable. Una vez hecho esto, podemos finalizar nuestro algoritmo. Como pueden ver, es muy sencillo, pero ahora el siguiente paso, según lo tenemos, es crear un diagrama de flujo. Para esto, como les dije, vamos a hacer uso del Raptor. Una vez que abran Raptor van a ver algo como esto. Voy a dejar mi algoritmo de este lado y se van a dar cuenta que vamos a hacer cosas equivalentes. Primero que nada, al abrir el Raptor tenemos los bloques de inicio y fin inmediatamente, es decir, lo que sería el 1 y el 8. Por lo tanto, tenemos que adjudicarnos al segundo punto, que es pedir el primer número. Para esto, y si recuerdan y tienen a la mano lo que les indiqué en el primer video, lo que vamos a necesitar es un bloque de input o una entrada. Aquí lo que me está solicitando es que guarde de una vez el documento que voy a estar realizando. Este es el diagrama de flujo. Lo voy a dejar aquí en mis documentos y le voy a poner suma de dos números. Ahora, este input en el diagrama de flujo tiene la característica de hacer dos pasos a la vez, es decir, pedir el valor y almacenarlo. Curiosamente en Raptor, nos hace esos dos pasos en un solo bloque. Por tanto, ya hemos realizado el 2 y el 3, o más bien este bloque va a ser la función del 2 y el 3. Ocupamos hacer el 4 y el 5, que como pueden ver son equivalentes o muy similares. Por tanto, voy a poner otro bloque aquí debajo, dando clic, y ya tendría el paso 2, 3, 4 y 5. El siguiente es realizar la suma y almacenarla en una variable. También en el video pasado habíamos hablado del bloque assignment para realizar operaciones. Le voy a dar clic y le voy a poner aquí debajo, y en este va a hacer automáticamente la operación y almacenarla. Por último o penúltimo de los pasos es imprimir el resultado de la suma. Esto es una salida. Para esa salida vamos a ocupar el bloque output. Lo voy a seleccionar y le voy a dar clic donde quiero insertarlo. Con esto acabo de crear la estructura del programa, puesto que el bloque de fin ya se encuentra insertado desde un inicio. Ahora, obviamente este programa todavía no hace nada porque solo están los bloques. Indica qué tipo de operación se va a realizar, pero faltan los detalles. Para eso voy a dar doble clic en el primer bloque y voy a ver que existen dos cuadros de entrada o dos cuadros de texto. En este primero me está indicando que escriba el mensaje que se le va a mostrar al usuario. Es decir, yo como computadora que quiero decirle al usuario qué es lo que me debe de teclear. Entonces le voy a decir, escribe un primer valor o escribe un valor. Después, aquí debajo me indica en dónde lo voy a guardar. Recuerden que necesitamos una variable para que la computadora almacene esta información. Por tanto, la variable se puede llamar como nosotros queramos. En mi caso, lo voy a poner de manera sencilla, como únicamente una A mayúscula. Le doy hecho. Enseguida, tengo que hacer lo mismo, pero para un segundo valor. Escriba otro valor. Y le voy a decir que lo almacene en la variable B. Como pueden ver, el texto que estoy mostrando al usuario es una literal, por tanto tengo que escribirlo en este caso entre comillas. Lo que es una variable no necesita ninguna comillas o algo extra, únicamente el nombre de la variable. Ahora ya tengo almacenadas los dos valores, quiero realizar una operación.
Al dar doble clic en este bloque de assignment, lo primero que salta a la vista es este cuadro que dice set. Este set indica en dónde voy a guardar el valor de la operación. Para esto, les voy a decir que lo quiero grabar en la variable c y la voy a hacer igual a que aquí debajo tengo que poner la expresión o la operación que se va a realizar. Como voy a realizar la suma de los dos valores y cada valor está guardado en una variable distinta, voy a sumar la variable a más la variable b. Únicamente escribiendo esto ya puedo dar hecho y este bloque va a realizar la operación. Por último, le voy a indicar aquí que imprima el resultado. ¿Qué es lo que quiero imprimir? Únicamente el valor de C. Es la forma más sencilla de realizarlo. Al darle play, aquí vamos a ver cómo se va ejecutando paso a paso el diagrama de flujo. Al principio me dice el mensaje que yo escribí. Escribí un valor, le voy a poner 8 y escribe otro valor, le voy a poner un 7 y me acaba de imprimir lo que es un 15. Voy a subir un poco la fuente para que se alcance a apreciar. Ahora, cosas interesantes respecto a Raptor. Como pueden ver, aquí están los controles. Sirven para dar play o suspender la ejecución del programa o detenerla completamente. Pero también de este lado podemos ver las variables y los valores que van tomando. Conforme fui ejecutando el programa, le asigné un valor a cada una de estas variables y el valor C fue el valor calculado, el que podemos ver en la consola, que esta es la salida, lo que debería de ver el usuario en mi programa. Para ponerlo a prueba, voy a ejecutarlo otra vez y le voy a poner un 3, voy a poner un 5 y tenemos un 8. Este mensaje extra no hay necesidad de ponerle atención, es algo que pone por default el Raptor. Ahora, quizá lanzar solamente así el valor no sea lo ideal o no sea muy descriptivo de lo que se está haciendo. Para eso tendríamos que hacer un mensaje compuesto, es decir, mezclar literales con variables. Para ello ocuparía mandar un mensaje que sería la suma de, o más bien, el resultado de la suma es... Si se fijan, lo puse entre comillas por ser una literal. Pero para agregar una variable no únicamente puedo hacerlo así. Si pongo solamente la C, no me va a permitir terminar ni ponerle hecho. Porque va a decir que esto no se deberían de poder mezclar de forma tan sencilla o tan compleja de interpretar para la computadora una literal con una variable. Para ello vamos a hacer uso de un símbolo. Este símbolo de más en este punto me permite mezclar lo que es la literal, que es este texto, con el contenido de la variable. Le doy hecho y ahora vamos a ver cuál es el cambio. Voy a poner un 9 y voy a poner un 8. El resultado de la suma es 17. Por último, y si queremos ver de qué manera podemos hacer más claro esto, si se fijan, cada vez que lo estoy ejecutando, los mensajes se van amontonando. Con este bloque con count, insertándolo al inicio, puedo darle doble clic y escribir la palabra clear. Vamos a ver que existen estas dos opciones. Clear console, le doy doble clic y se inserta este comando. Al darle hecho, lo que va a pasar es que al volverlo a ejecutar y pasar por este bloque, si se fijan, la salida se borró. Esto es para que únicamente quede mostrado el mensaje de la última ejecución del programa. Voy a poner un 5 y voy a poner un 7. Y ahora solo me muestra el último mensaje. Si lo vuelvo a ejecutar, se va a volver a borrar y me va a mostrar únicamente el mensaje del programa de la última ejecución. Ahora, con esto hemos hecho lo que es el algoritmo y el diagrama de flujo. Vamos directamente a lo que es la codificación y la compilación. Para ello, voy a usar lo que es el debc. Como pueden ver, al momento de haberlo instalado y al abrirlo, deben de ver una pantalla como esta. Para comenzar a crear mi primer programa,
voy a darle clic a este icono que está aquí arriba en New, archivo fuente. Ahora en esta parte, permítanme, les voy a subir un poco la fuente para que lo alcancen a apreciar mejor. Y visualizar código, herramientas, opciones del editor. Ok, si es en esta, aquí está el tamaño de la fuente. Voy a poner una letra 15 y esto se debe apreciar un poco mejor. Ahora, mi programa, lo primero que voy a hacer o que voy a escribir al inicio son las librerías. Las librerías también ya las había explicado en el tema pasado. Son esta serie de archivos que permiten a la computadora interpretar los comandos que vamos a escribir. Para insertar una librería, únicamente vamos a escribir el signo de gato o el numeral o hashtag, como lo conozcan, seguido de la palabra include. Un signo de menor y mayor que, aquí adentro es donde vamos a escribir la librería que queremos importar. En este caso es stdio.h. Enseguida vamos a escribir otra vez el signo de numeral, include, menor y mayor que, y voy a agregar la librería conio.h. Ahora voy a escribir main con dos paréntesis y enseguida voy a poner dos llaves que van a encerrar el cuerpo del main. Ahora, para los que se encuentren un poco confundidos, una manera de entender esto, les menciono a mis alumnos, es como cuando les enseñaron a escribir una carta. Esto de arriba sería el saludo o la fecha, como lo quieran ver. Y esto, a partir de que escriben el main y ponen estas llaves, lo que va entre estos dos sería el cuerpo de la carta. Ahora, aquí en este punto, y volviendo a lo que es el algoritmo, si se fijan, la pregunta sería ¿cuántas variables necesitamos? Si lo recuerdan, si les sirve, podemos volver al diagrama de flujo y utilizamos 3, A, B y C. Por tanto, algo que no habíamos hecho hasta ahorita, pero que sí se tiene que hacer en el código, es definir estas variables previamente para después utilizarlas. ¿De qué tipo las voy a definir? Las voy a definir como enteras y voy a escribir la palabra int. Para definirla puedo hacer int a, punto y coma, int b, punto y coma, o int c, punto y coma. De esta manera habré declarado 3 variables del tipo entero. Pero si quiero hacerlo todo en la misma línea, lo puedo hacer únicamente separado por comas y sin tener que repetir la palabra int. Quedaría de esta manera. Una vez declaradas estas variables, ahora sí podemos hacer lo que indicamos en el diagrama de flujo. Obviamente este bloque, recuerden, solo sirve para Raptor, para la salida en consola, pero si quieren seguirlo, pueden seguir los pasos desde el algoritmo. Y lo primero que hicimos es pedir el primer número. Pedir este número, si yo soy la computadora, significa mostrar una salida. Esa salida es imprimir en pantalla un mensaje para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer. Por tanto, voy a usar el comando printf. Se escribe printf, paréntesis, punto y coma. Dentro de estos paréntesis es donde va a ir el mensaje que se va a mostrar. Como es una literal, es decir, por más veces que lo ejecutemos ese mensaje siempre va a ser el mismo, voy a ponerlo entre comillas y voy a escribir: escribe el primer valor. Después voy a un enter y debajo haría el siguiente paso, que es almacenar este valor en una variable. Para eso voy a usar el comando scanf. Escribe de nuevo scanf, paréntesis, punto y coma, pero aquí dentro necesito poner una serie de caracteres para indicar primero de qué tipo va a ser la variable que voy a leer. Acabamos de decir que es del tipo entero, por tanto voy a hacer millas y voy a escribir un %d.
Este %d es conocido como especificador de formato y le está indicando a la computadora que va a leer una variable del tipo entero por ser %d. Si fuéramos a leer una variable flotante, esto sería un %f. Si fuéramos a leer una variable carácter, esto sería un %c. Pero por ahora únicamente lo vamos a dejar así, como %d. Enseguida de eso voy a poner una coma, un signo de ampersand y enseguida voy a escribir la variable en la que quiero que se almacene la información, que como es el primer valor y como lo podemos ver en el diagrama de flujo, lo almacenamos en la variable a. Por tanto, escribí a. Ahora, como pudieron ver tanto en el diagrama de flujo como en el algoritmo, los siguientes pasos se repiten. Voy a ahorrar tiempo y voy a dar copiar y pegar. Voy a cambiar esto. Escribe el segundo valor. Y voy a decirle que lo almacene en la variable b. Hasta este punto estaríamos en el paso número 5, habríamos realizado ya hasta el paso 5, seguiría el paso número 6. Como podemos ver en el diagrama de flujo, significaría este bloque, hacer la operación. Para hacer la operación, debemos de recordar que, o debemos de saber que no se debería de escribir como se escribe matemáticamente. Es decir, no se puede escribir, por ejemplo, x más y igual a z. Se tiene que hacer primero, y como lo vimos en el diagrama de flujo, indicar en qué variable se va a almacenar primero la información y después realizar la operación. Es decir, en este caso, en la variable c quiero guardar el resultado de la operación y voy a escribir un igual a más b y voy a terminar con punto y coma. Como pueden ver, he estado terminando todas las líneas con punto y coma y es importante porque indican el final de la instrucción. En este caso, la instrucción es declarar variables, en este caso es mostrar un mensaje en pantalla y en este caso es leer una variable. Ahora, esta es la razón por la cual les decía que quizás se les hacía extraño que en este aparentemente hiciera dos pasos a la vez. Y sí, porque si se realiza la operación en este punto necesito indicar en dónde la voy a almacenar. Por eso es que vieron este paso algo extraño. Ahora, el siguiente paso es imprimir el resultado de la suma, que está almacenado en esta tercera variable. Para ello voy de nuevo a usar el comando printf y voy a escribir el resultado de la suma es, y voy a poner una coma y la variable que quiero imprimir, c. Sin embargo, si se fijan, lo único que va a aparecer al usuario es esto que está entre comillas, que está en los comandos printf. Lo demás, aunque nosotros lo vemos como programadores, no va a aparecerle al usuario. Por tanto, tenemos que indicar en qué parte de esto debe de aparecer la variable. Y le voy a indicar con un %d. Este %d lo que va a hacer es insertar aquí el valor de la siguiente variable que va a encontrar después de la coma. Voy a poner punto y coma y voy a terminar mi programa con getch. Después de esto le doy compilar y ejecutar. Me va a indicar o me va a preguntar en qué lugar quiero almacenar este programa. Lo voy a dejar aquí en mis documentos. Suma de dos números. Como podemos ver, bueno, lo abrió dos veces. Lo voy a ejecutar otra vez y aquí está. Y podemos ver el mensaje que escribimos. Escribe el primer valor, le voy a poner un 5, escribe el segundo valor, le voy a poner un 6 y me dice que el resultado de la suma es 11. Ya únicamente está a la espera de que presione una tecla. Es importante agregar el getch, porque nuestros programas al momento de ser compilados, lo voy a guardar en otra ubicación para encontrarlo más rápido. Lo voy a poner por ejemplo aquí en mi escritorio. Vamos
acá. Aquí está. La suma de dos números CPP. Ese es el archivo fuente. El archivo fuente es el código que podemos editar. Si yo quito esta línea y lo vuelvo a compilar, me va a dar un punto .exe, como les había mencionado en los videos anteriores. Aquí está, suma de dos números .exe. Pero al momento de darle doble clic, va a pasar lo siguiente. Voy a poner el primer valor 15 y el siguiente valor 12 y se va a cerrar rápidamente. ¿Qué quiere o qué significa esto? Que el programa se ejecutó de tal manera que se mostró el mensaje, pero no hubo una pausa para terminar. Es decir, si me muestra el resultado y termina su ejecución, se cierra automáticamente. Para eso es que usamos el get. Para que de esta manera, al darme el punto .exe, inserte una pausa automáticamente. Escribe el primer valor 9, segundo valor 7 y se fijan, ya no se cerró. Me dice que el resultado de la suma es 16. Está a la espera de que presione cualquier tecla. Cuando lo hago, entonces en ese momento se cierra. Aquí tengo un pequeño detalle, pero creo que es con el compilador que está instalado en mi máquina, que lo está ejecutando dos veces. Pero básicamente esa sería la forma en cómo programaríamos. Primero, como les había mencionado, creamos el algoritmo, después lo pasamos a un diagrama de flujo y por último escribimos lo que es el código. Vamos a hacer un ejercicio más, y esto es, vamos a usar un programa que resuelva esta ecuación. Y es igual a x al cuadrado más 3x menos 2. Y voy a comenzar de nuevo por un algoritmo. Voy a dejar la ecuación aquí al fondo para que la podamos ver. Y voy a indicar número 1, inicio, número 2. Si se fijan, ¿cuántas variables vamos a ocupar para calcular esto? El objetivo, como podemos ver en esta ecuación, es calcular la y, pero únicamente necesitamos pedirle un solo valor al usuario, es el valor de la x. Ese valor de la x se debe elevar al cuadrado, multiplicarlo por 3 y realizar la suma de estos dos términos y la resta en consecuencia. Por tanto, voy a escribir pedir el valor de x. Número 3 sería almacenar este valor en una variable. Número 4. Podríamos hacerlo por partes, o bien podríamos hacerlo de golpe. Me gusta la idea de que lo hagamos por partes, porque en teoría van comenzando muchas personas a programar. El número 4 sería calcular el valor de y. Voy a ponerlo de esta manera, aunque lo hagamos por partes más adelante en el código. Calcular el valor de y sería hacer esta ecuación. El número 5, aquí me faltó, es calcular el valor de y almacenarlo. El número 5 sería mostrar el valor de y. Y número 6, fin. Voy a ir a Raptor y le voy a dar en File New para que me dé un nuevo diagrama de flujo. Voy a ponerlo un poco más grande. Ahora, primero hay que pedir un valor, por tanto voy a ocupar un bloque de input. Este pedir y almacenar, recuerden que se está haciendo en el mismo bloque. Después dice que hay que hacer un cálculo.
Este cálculo lo voy a insertar en un bloque de assignment. Una vez hecho esto, dice que solo tengo que mostrar el resultado y esto es con un output. Primero, le voy a dar doble clic a este bloque y le voy a poner, escribe el valor de X. Y no me quiero complicar la vida, voy a pedirle o voy a hacer que este valor se almacene en una variable que voy a llamar X. Enseguida tengo que hacer la operación. ¿Qué operación? Bueno, la ecuación que está aquí detrás. Por tanto, voy a darle doble clic. Y voy a decirle que voy a calcular y igual a lo que va a ser elevar al cuadrado x, que podría ser x por x, más 3 por x, menos 2. Es una forma de hacerlo. Si les parece más sencillo o más claro, voy a ponerle paréntesis para que vean que esto sería el equivalente a elevarlo al cuadrado. Voy a poner paréntesis para el 3x y aunque no lo necesita, voy a ponerle paréntesis para diferenciar cada término. Esto es el primer término al cuadrado, la multiplicación de 3 por x y el menos 2 con su respectiva suma y resta. Por último, me debe demostrar el resultado y esto es le voy a poner un y igual más la variable donde almacenamos, que es y. Recuerden que esta y esta y no son iguales. Esto es una literal porque está entre comillas y esto es una variable porque no tiene nada más que el puro nombre de la variable. Al momento de darle play, me va a pedir un valor de x y le voy a poner un 2. Hace su cálculo y me dice que y es igual a 8. De nuevo voy a poner el bloque de cal y voy a escribir la palabra clear console. Me está pidiendo que guarde el diagrama de flujo y le voy a poner ecuación. Lo voy a ejecutar. Y lo que está haciendo es esperar el valor de x. De nuevo le voy a poner un 5. Le voy a dar OK. Hace su cálculo y me indica que la y es 38. Como podemos ver de este lado, se puede ver el valor de la x y el valor de la y calculada. Vamos a lo que es el DevC. De nuevo, para crear otro programa voy a indicar o voy a presionar clic en este icono, que es nuevo archivo fuente, y de nuevo tengo que agregar las librerías include stdio.h, include conio.h, y aunque voy a usar la tercera librería, ahorita quiero que vean cómo lo haríamos literal a como lo hemos realizado en el diagrama de flujo por partes, o bien cuál sería la ventaja de utilizar otro comando, un comando nuevo. Voy a escribir el main y voy a escribir sus llaves de inicio y fin, y voy a escribir de una vez el comando para terminar el programa, que es get. Ahora, como lo mencioné o lo notamos en el diagrama de flujo, ¿cuántas variables necesitamos? Únicamente dos, que es la x y es la y. Es decir, son los que pueden cambiar de valor cada vez que ejecute el programa. El usuario puede dar cualquier valor de x y por tanto la y va a cambiar su valor. Entonces, una forma sencilla es ponerlo como entero. Int x, y, punto y coma. Con esto tengo ya declaradas mis dos variables que voy a necesitar. Le voy a poner printf, que si recuerdan en el algoritmo es pedir el primer valor o el valor de x
y voy a usar printf. Escribe el valor de x. Enseguida voy a poner scanf y voy a indicar aquí dentro que voy a leer una variable del tipo entero, coma, el ampersand y la variable que voy a leer, que es x, punto y coma. Hasta este punto ya tengo hasta el paso número 3. Me falta el paso número 4 y después mostrarlo, que sería este bloque y este bloque en el diagrama de flujo. Para calcular el valor de y, voy a poner y igual, de nuevo, lo puedo hacer como lo hice en Raptor, x por x más 3 por x menos 2. Por último voy a mostrar el mensaje, que sería el equivalente al último bloque, y para que el usuario sepa cuál fue el resultado del cálculo, le voy a poner y es igual, donde quiero que aparezca la variable con un %d, y voy a poner la y, punto y coma. Lo voy a ejecutar, a compilar y ejecutar, y aquí le voy a poner ecuación. Y de nuevo un pequeño error aquí en mi máquina, le voy a dar a ejecutar, y aquí está. Escribe el valor de x, voy a ponerle, si recuerdan, y para que vean que está bien programado, la última vez le di un valor de 5 y me dio un 38. Le voy a dar el valor de 5 y aquí está, 38. Lo puedo volver a ejecutar y no sé, le doy un valor de 8 y me dice que y es igual a 86. Ahora, este programa se puede mejorar de muchas maneras, y la primera es que las variables no tengan que ser enteras, que puedan ser flotantes, es decir, que podamos agregar decimales. Para esto, lo que necesito hacer es cambiar esta declaración y ponerle que es flotante. Inmediatamente, si ejecutara el programa, aquí me marcaría un error, porque le estoy indicando que tiene que leer una variable entera. Para eso tengo que poner un %f. Ahora bien, el cálculo se va a realizar igual, y le voy a decir que va a imprimir una variable del tipo flotante. Al compilarlo y ejecutarlo, que de nuevo mi antivirus, aquí está. Ahora puedo decirle de nuevo que quiero un 5 y me dice que el resultado es 38.000. Como pueden ver, hay muchas decimales por ahí. Si yo quiero limitar la cantidad de decimales, voy a escribir al momento de imprimirlo como un %.2f. Esto va a permitir, otra vez voy a pelearme con el antivirus, que al momento de imprimirlo solo imprima 2 decimales. Obviamente no tiene mucho sentido que lo haya puesto como flotante si solo voy a ingresar valores enteros. Por tanto, voy a decir que voy a ingresar un valor de x de 5.5 y el resultado es 44.75. Ahora, otra forma de mejorarlo es que, si se fijan, estoy haciendo a propósito el hecho de que pueda teclear el valor a un lado del texto. Pero suponiendo que yo quisiera hacer un salto, que quisiera que el usuario tecleara su valor debajo de este renglón, lo que necesitaría sería insertar al momento de mandar el mensaje un \n. Lo que hace este conjunto de caracteres combinado es hacer un salto de línea. El salto de línea se va a percibir de la siguiente manera. Así. Como pueden ver, el cursor ahora está debajo, ya no está a un lado. Y ahora puedo insertar aquí 6.7 y me dice que el resultado de la y es 62.9. Otra cosa que podemos hacer para mejorar este programa mucho más es agregar la librería math.h. ¿Para qué? Para calcular mi potencia.
¿Y cómo la voy a calcular? Con la función POW. Entre paréntesis voy a indicar primero el valor o la variable que quiero elevar, en este caso sería la x, una coma y le voy a indicar a qué potencia, que sería a la 2. Todo esto más la multiplicación de 3x menos 2, que este paréntesis cualquiera debería entender que está de más. Voy a compilar, voy a ejecutar para pelearme nuevamente con mi antivirus. Y me pide escribir un valor, 9.6. Y ahí está, sigue funcionando. De hecho, si tienen alguna duda de que esto es un cambio o no, voy a poner un valor que ya conocemos, que es el 5, y ahí está el 38. Este POW lo que está haciendo otra vez es elevar el primer número a cualquier potencia, en este caso es elevarla al cuadrado, pero puedo elevarla al cubo, a la cuarta, a la quinta, a lo que sea necesario. Entonces hace mucho más sencillo que estar multiplicando por la misma variable. Como pueden ver, esta sería la manera de utilizar las tres librerías. El stdio, como recordemos, es para el printf y el scanf. Conio es para que funcione el comando get. Y mat es para que funcionen POW y otras funciones matemáticas que veremos más adelante. Muchas gracias y esto es todo por este video. Espero que les haya sido de provecho y utilidad. Si tienen algún comentario o duda al respecto, con toda confianza, espero sus mensajes en la caja de comentarios. Además de ello, y como sé que no quieren saber más de programación, les pediré que no se suscriban. Tampoco activen la campanita de notificaciones ubicada en la página principal de este su canal. También espero que les guste tanto la psicología inversa como a mí. Saludos y les deseo mucha suerte.